Buenas tardes, bienvenido a este curso de Linux Essential. En esta ocasión estaremos viendo el capítulo 6, gestión de archivos y directorios. En este capítulo estaremos viendo lo que es la manipulación de archivos, copiar, pegar, mover de una ubicación a otra, renombrar los archivos con el comando mv, listar los archivos, directorios. Los usos más comunes que se pueden dar en esta parte, y también la gestión de los permisos, básicamente, porque en capítulos posteriores se van a ver a más detalle lo que son los permisos de los usuarios, grupos y otros. Cuando se trabaja en un sistema operativo Linux, se necesita saber cómo manipular los archivos y los directorios. Algunas distribuciones Linux tienen aplicaciones basadas en GUI que permiten gestionar sus archivos, pero es importante saber cómo realizar estas operaciones a través de la línea de comando. La gestión de los archivos en un sistema Linux es fundamental para organizar, almacenar los datos de manera eficiente. Recuerden que Linux es muy estricto en su forma de crear los directorios. Reconoce mayúscula, minúscula. Entonces, si usted le ponen mayúscula a un archivo y buscan por minúscula, no es igual. Y todos los archivos se cuelgan de la raíz, que es la barra. La barra. Después de la barra viene lo que serían los directorios que generalmente genera Linux posterior a la instalación. Y cada uno de esos directorios cuenta con un permiso, y cada usuario tiene acceso a su home, que sería barra home barra usuario, y dentro de ese su home, vamos a decirle, el usuario tiene permiso para acceder absolutamente todo. Pueden modificar, eliminar todo lo que está dentro, menos su propio perfil. De eso no puede eliminar su propio perfil. Pero después todo lo que está dentro de ahí, él puede modificar. Entonces es importante tener eso en cuenta para así tener una idea clara. Siempre que estamos hablando de Linux, vamos a tener que tener la idea de que hay una barra, que es el directorio principal, y sobre él se monta todo el sistema de archivos. Posteriormente viene el barra boot, barra UCR, barra etc, barra home, barra bin, barra sbin, y todos esos son directorios que están colgados a la barra, que es la principal en donde se instala todo. Comprender los archivos y directorios. Los archivos se utilizan para almacenar datos, tales como texto, gráfico, programa. Los directorios también son conocidos como carpetas. Se utilizan para proporcionar una estructura de organización jerárquica. Esta estructura es algo diferente a la que se puede estar acostumbrado si previamente trabajase solamente en Windows. Los archivos en un sistema en un sistema de Unix, Linux, es la unidad fundamental de almacenamiento de información, es la mínima, se puede decir. Después de eso no hay nada, es archivo, después de eso van creciendo, puede ser datos o base de datos, lo que sea, pero la unidad mínima de almacenamiento es un archivo. Puede contener datos de cualquier tipo, texto, imagen, ejecutable, configuración. Cada archivo tiene un nombre único que lo identifica dentro de la misma ubicación jerárquica. No pueden existir archivos dentro de la carpeta mis documentos que se llamen reporte. Tanto en Windows como en Linux no te va a permitir que existan eso. Entonces, ese nombre es único. Ahora, si le ponen, por ejemplo, en uno reporter en minúscula, en el otro le ponen reporte con la R en mayúscula, sí, eso cambia porque no tienen el mismo nombre. Allá hay una diferencia en nombre, porque Linux reconoce mayúscula y minúscula. O sea, no es lo mismo para el que vos escribas en minúscula o en mayúscula. Los archivos están organizados en distintos tipos de formatos y extensiones según su contenido. Las extensiones pueden ser como .txt, .jpg para las imágenes. Ayuda a identificar
qué tipo de archivo es. Los archivos pueden tener distintos atributos, como permiso de lectura, escritura y ejecución. Usualmente lo que tienen ejecución ya son más ejecutables, vamos a decirle, o script. Usualmente la ejecución en un archivo solamente se necesita para leer cuando un usuario no tiene permiso de modificar. Pero eso vamos a ver más adelante en el capítulo siguiente. El directorio también es llamado, también conocido, si venía de Windows, una carpeta. Pero en Linux se maneja más por directorio. Es una estructura que se utiliza para organizar y agrupar los archivos u otros directorios. Los directorios también están representados como archivos especiales en el sistema operativo. Recuerden, para Linux prácticamente todo es un file system o un archivo. Solamente que dependiendo del tipo de archivo se le da un tratamiento diferente. Si es un archivo que es un contenedor que le vamos a llamar como directorio, entonces no se trabaja como si fuese una carpeta. Los directorios se crean en una jerarquía que puede organizar los archivos y sus directorios de una manera lógica. Por ejemplo, podemos tener documentos y dentro de documentos un directorio que se llama trabajo y otro directorio que se llama personal, y dentro de ello los archivos o carpetas que nosotros estemos necesitando que estén en cada uno de esos grupos. Esta es una estructura básica de un Windows, vamos a decirle, que es donde está un My Computer, o sea, lo que sería mi PC, disco C, los otros dispositivos, ya sea un DVD donde va a haber algún dato, algún video o una música o algún archivo que se esté reproduciendo, una unidad USB, que sería el E, y dentro del disco duro están los archivos Program File, User, Windows, que es la estructura básica que todos conocemos de un Windows común y silvestre. En cambio, en Linux, al igual que Windows hay una estructura de archivo que tiene un nivel superior. Sin embargo, a este no se le llama equipo, sino el directorio raíz, y su símbolo es el carácter, la barra. Como les dije, todo está montado en la barra. Si hiciste una instalación básica de Linux y no le diste ninguna configuración de punto de montaje, te va a crear el swap y la barra. Y dentro de él va a montar todo lo que se llama esta estructura. En los sistemas Linux y Unix, todos los directorios y archivos están organizados en una estructura de árbol. Como ven en la imagen, está la barra. Después de la barra está en la misma posición jerárquica, vamos a decir, el etc, el home y media. Y cada uno de ellos tiene otros subdirectorios como sound. En el home está Bob, el usuario sysadmin y Sweb. Y en medio está montado, por lo visto, un USB que se llama USB Dix. Y debajo de ello puede haber mucho más documentos otra vez. Entonces, de modo que tengan una idea de cómo está montado el file system de Linux. Es importante saber que el usuario, por lo general, tiene permiso para escribir en dos lugares, en su propio home y en el directorio barra tmp. En esos dos lugares el usuario tiene permiso de realizar casi cualquier acción: crear, eliminar y modificar archivos. Profe, Señor, escucha. eh, las unidades de almacenamiento externo, vamos a decirle, ¿verdad? Él Sí. maneja como un directorio. ¿Y cómo administra el driver de de esa unidad? Si él lo ve como algo lógico, no como físico. Bueno, lo que pasa es que al montar el USB trae vamos a decirle, cualquier dispositivo USB, sea teclado, disco duro, trae una firma digital que le dice que es un dispositivo de almacenamiento en su hardware. Lo que hace Linux
tanto como Linux o Windows, es buscar un software que sea compatible con él y monta eso como si fuese, en Windows te monta como un disco extraíble. En Linux te monta en room barra media o media barra room barra el nombre del usuario y el dispositivo. Si no detecta el dispositivo, que puedo llegar a ocurrir es que no encontró el driver adecuado para instalar ese USB. Pero ya no se da más tanto esos casos porque usualmente cuando tiene un equipo Linux o algo, ya está conectado a internet, entonces automáticamente ya va buscando el driver más, decirle, que mejor le vaya al dispositivo. Y algunos dispositivos ya incorporan dentro mismo de su propio hardware un pequeño espacio reservado para tener el software ya para que se instale. No sé si con eso te respondí la Sí, pregunta. sí, profe, gracias. Bueno, en este caso acá estamos viendo que se realizó el comando en el IMG1, el ls barra. Y ahí le mostró todo lo que está, como le comenté, el bin, el dep, home. Todo eso son los directorios que se creó. Ahora, como ven el TMP, si se fijan en el TMP, está en verde. Eso es porque tiene los permisos 777, que significa que todos son dueños, todos pueden escribir y borrar lo que hay dentro del directorio. Un momento, alguien se conectó. Esto. Acá vamos a mostrar un momento. Ahí. ¿Ven cómo se diría? La terminal, por si acaso, para continuar. Sí, profe. Bueno, por ejemplo, en este caso lo que él hizo es un ls al barra. Muestra de esta forma. También se puede hacer un comando también que te puede mostrar. Esto es el trip barra. Y eso lo que te hace es... espera que... Este no tiene que la... Vamos a ver. Este comando te permite ver en forma de estructura, o sea, un poco más, no sé, un poco mejor. Vamos a ver si es el comando. Barra. Bueno, ahí muestra demasiado, pero lo que se puede hacer es menos. Este, muestra solamente lo que está en la parte superior, que es la barra. Dentro de la barra te va mostrando los diferentes directorios que están dentro de eso. Ahora yo le di con el comando D que solamente me muestren los directorios, el menos D es para eso, y el L mayúscula es para que solamente me muestre hasta una sola entrada de la barra, la carpeta siguiente nomás. En este caso, en BIM, por ejemplo, nos muestra que es un acceso, un enlace simbólico, por eso nos sale esa flecha que apunta al UCR BIM. O sea, esa es la estructura más típica de un Linux. Con eso ustedes pueden ver que el directorio TMP, como les dije, tiene esa característica que está en verde porque tiene todos los permisos para todos los usuarios.
Continuamos. El directorio path. Bueno, basándonos en el gráfico anterior y en la demostración que le hice, existe un directorio llamado zone, vamos a decirle, y ese está bajo el directorio etc, que se encuentra bajo el directorio de la barra. Todo eso es una ruta. Esa es el path del directorio zone, que sería de la barra, el etc barra zone. El primer carácter representa el directorio root o la superior, mientras que cada vez que se entra en un directorio, vamos a decir, se separa por una barra nuevamente. Las rutas se utilizan para especificar la ubicación de un archivo o directorio en el sistema de archivos. Hay dos tipos de rutas, la que vamos a estar viendo más adelante. Una es la ruta absoluta, que hay que especificar desde el comienzo, que sería el barra, etc, barra sound. Y después está la ruta relativa, que sería, por ejemplo, si ya estás en barra etc, pongamos, hicimos un cd, barra etc, y tenemos que ir a sound. Entonces no hace más falta escribir todo, barra etc, barra sound, sino que se escribe solamente cd, sound. Y ya se accede a ese directorio. Por ejemplo, acá. Esto sería una barra completa. OCR. Muy largo. Vamos a ver. Es la ruta absoluta, etc barra samba. Y si yo quiero ahora acceder al directorio TLS, eso podría hacerlo. cd TLS directamente, que es la ruta relativa al comando. Y estas rutas no solamente se usan para acceder al archivo o para llamar a otro archivo. Esto se usa tanto en programación, perdón, en programación. Profe, ¿Sí? ese Samba viene por defecto así en todos los Linux ya. En este caso vino instalado, pero usualmente viene la versión más básica nomás. Si vos necesitas instalar un Samba Server, tenés que instalar la versión, este puede ser el Samba Client nomás. O sea, posiblemente el Samba Client. Lo que vos necesitas, si es que querés hacer un servidor Samba, es instalar la versión Samba Server. Y eso te va a Ah, bajar más archivos de configuración y algunos mejores ejemplos. Se puede hacer con así este, pero tenés que hacer más, a trabajar más. Te conviene más bajar el Samba Server y ya configurar ahí. configurar. Ok. Esto sería, el TLS sería una ruta relativa. Y también una ruta relativa sería cd barra 2.2 barra. Y acá supongo que ya estoy ya estoy otra vez. Entonces lo que hice fue, con estos dos puntos me fui al directorio superior del TLS, que sería Samba. Con estos otros dos puntos me fui al directorio superior otra vez, que es sería este C. Y al darle el directorio Scale, lo que hice fue, lo que está dentro del directorio TC, volver a ingresar sin salir. Eso parece así complicado o difícil, pero no es así. Solamente
tener que recordar que con dos puntos, primer directorio que vas a salir va a ser el primer directorio hacia arriba. Dos puntos al siguiente directorio. Y si vos sabes que dentro de esa jerarquía está lo que vos estás buscando, le haces el, escribir el nombre de la carpeta o archivo que querés mostrar. En este caso conviene porque es 2 veces nomás, pero si es muy largo, relativamente mejor es poner cd, la ruta completa. cd root barra, digamos, etc. y donde quiera acceder. Vamos a continuar. Bueno, como estuvimos viendo, como una ruta absoluta, siempre hay que proporcionar la dirección completa, que va a ser a partir de este caso el barra user share gnome doc o zone. Y su barra aquí abajo, como ven, su ruta absoluta sería user share gnome. En este otro sería user share doc y user share zone. Esas son sus rutas absolutas. El directorio home, como había comentado, es el directorio en donde cada usuario tiene permiso para realizar absolutamente todo lo que quiera. Puede crear, eliminar, modificar cualquier archivo que él sea propietario. También se puede dar que hay un archivo compartido, pero eso es otro caso ya. Eso ya son casos de carpetas compartidas dentro de Linux. Pero también se puede dar que hay una carpeta que esté dentro de su escritorio como acceso directo y no puede eliminar y te llaman a decir, no, esta es mi editor y no puedo eliminar porque no. Si es una carpeta compartida, hay que ver qué permiso tiene, si es solamente de lectura o de ejecución, solamente va a poder leer y eso, pero si es alguien que es el dueño, sí va a poder eliminar. En este caso, el directorio home, también conocido como la carpeta de inicio de usuario, es un componente importante en Linux, o sea, sí o sí tiene que existir ese directorio, porque si no existe, no va a haber un lugar donde se pueda almacenar la información de los usuarios. Se puede crear o un directorio que no sea el home, se puede, uno como administrador del root, como root puede hacer modificar el archivo de configuración de donde se crea el usuario y le puede decir, bueno, ahora no me vas a crear en el home, me vas a crear en perfiles y dentro de perfiles vas a crear los usuarios. Solo que vas a tener que trastear mucho buscando la configuración adecuada e ir apuntando a todos los scripts los variables de entorno para que se vayan creando de ese modo. O sea, si vos tenés perfiles, entonces cuando va a levantar el shell, tenés que decirle que el shell va a ser, se va a tener que crear dentro de este perfil y te va a tener que usar las variables de entorno que apunten desde ese perfil hacia afuera. Por lo general, no he visto mucho personas que hagan eso porque es un trabajo engorroso. Si hay uno o dos personas que hacen después, creo que nadie más. No creo que sea muy productivo porque ya el home ya te da una libertad y una configuración que ya está todo creado. O sea, prácticamente es crear el usuario y ya está. Crear el usuario se crea con su usuario y su grupo único y después ustedes le pueden ir agregando otros grupos, le pueden ir agregando si el usuario va a tener un permiso especial, si va a ser, puede hacer sudo, si no, no. También hay que tener en cuenta que en el directorio home de cada uno solamente puede acceder dos tipos de usuarios. El usuario root y el usuario propietario. En este caso, por ejemplo, el propietario sería el usuario bot. Solamente él puede ver lo que hay dentro de su usuario y no lo demás. Si hay un admin que tiene permiso de root, también va a poder acceder a ese directorio, pero va a necesitar tener ese permiso de usuario, de superusuario.
La forma para direccionar, para venir desde cualquier directorio que vos estés dentro de la terminal al home sería de dos formas. Es a usar hacer un CD, el acento circunflejo, Bob, o usar el barra home, barra Bob, que son las dos formas. Creo que también se puede hacer CD sin ningún argumento y directamente ya te va a estar enviando a tu directorio home. Vamos a probar. Por ejemplo, acá estoy en el directorio pwd etc scale. Este directorio scale es donde se guardan los archivos de configuración que van a tener los usuarios cuando se crean. Ahora mismo está vacío, quiere decir que no hay ningún archivo o template, vamos a decir, para los usuarios. O puede ser que porque estoy como un usuario sin privilegio no me muestre nada. Eso también puede ser. Acá vamos a dar CD sin ningún argumento y me llevó directamente al home de mi usuario, pwd. Y ahí estoy, en mi home. También otra forma sería barra, irnos a otro user. De acá irme a ISD y buscar el acento ese. Encontré. Y ya está. Y ahí me volví a ir. La otra es que, como le comenté, es escribir toda la ruta, que sería cd barra home barra cd peralta. Y ahí está. Estas son las tres maneras, por lo menos que ahora, hasta ahora que yo conozco, de ir de cualquier directorio al home del usuario. Te facilita mucho el CD sin argumento porque no tenés que escribir nada. Asume que a donde vos querés direccionarte es a tu home. Una forma más rápida de volver a tu directorio de inicio. Perdón. Bueno, continuamos. Bueno, como vimos, ya le estaba mostrando ya el comando pwd, que es para mostrar el comando, o sea, es el comando que te muestra en qué directorio está actualmente. Es un comando bastante útil, que te puede salvar de algunos errores, porque hay a veces que no sé que está en un directorio así, home, sysadmin o user, sino que hay, por ejemplo, programas que me pasó en alguna ocasión, que hay programas de tercero que te instala dentro del OPT su programa, pero como es una versión muy vieja del instalador, te tiene que instalar y crear todo un directorio otra vez de trabajo. Entonces te crea el instalador, vamos a decirle OPT instalador, y dentro del instalador te crea el root, después otra vez te crea, dentro de ese root te crea el etc, el pw, el var, el mnt, todo lo que él necesita como si fuese una estructura jerárquica de Linux otra vez. Y cuando vos vas accediendo, cuando ustedes van accediendo a esos directorios hasta llegar, por ejemplo, al etc config del HTTP, por ejemplo, porque instalaste una versión del HTTP que necesita una versión vieja en un servidor nuevo. Y se llegó hasta el httpd.d y dentro de ahí está el archivo conf. Y si ustedes miran el PROM van a ver que están en el HTTPD nomás. Y no, si asumimos, por ejemplo, que estamos dentro del barra root, barra etc, httpd, barra httpconf, ahí podemos crear una confusión en configuración. Porque estamos asumiendo que nosotros estamos dentro de un directorio, pero en realidad estamos dentro de otro directorio en otra ubicación totalmente distinta. Y las configuraciones pueden ser manipuladas de forma incorrecta, porque configuraste mal pensando que vos estabas en otra ubicación. Entonces, siempre que estás en una ubicación que medio ya perdiste el hilo de dónde entraste o dónde se entró, es siempre bueno usar el comando pwd, que te va a decir exactamente dónde estás. En todo el prompt te va a decir la línea
completa el directorio hasta la última que accediste. Y el cambio de directorio es el comando cd. Para el comando cd no creo que haya mucha ciencia, pero hay que saber que el comando cd se utiliza para cambiar entre directorios. Si existe el directorio, va a acceder al directorio directamente. Si no existe, te va a dar un error de que el directorio no es un archivo o directorio. Después de eso, prácticamente eso es para lo que sirve el comando de cambio de directorio. También, como le mostré hace rato, ustedes pueden hacer un CD a tu home usando CD, solamente CD, ya te tira tu directorio. Si estás en otro directorio, puedes usar el acento circunflejo y te lleva también. O se puede escribir toda la ruta, como le mostré, para acceder a ese directorio. Este son lo que les comenté hace un rato. Profe, Sí. así como en el Windows, los nombres de los directorios, el nombre del path también tiene su limitación de cantidad de caracteres, de acuerdo a la versión. 256. Ah, ok. 256 es los caracteres que vos puedes poner más, puedes escribir, pero no, como te digo, no es muy sano hacer eso. Te permite Linux te permite escribir, entrar al directorio, nombre de archivo, directorio. Pero cada vez que vos vas entrando más grande, vas haciendo tu archivo que por ahí pesa 3 megas o 3K, pero sumándole todo el nombre subió a 5 megas, porque eso suma. Cada directorio que vas entrando va sumando un archivo. Generalmente ya se me presentó un problema más en Windows que en Linux, que cuanto más, en carpetas compartidas, vamos a decirlo bien, cuanto más archivos dentro de un directorio o el nombre sea extremadamente largo, cuando quieras acceder por carpeta compartida, no te va a dejar por la limitación que existe de la cantidad de caracteres. Y explicar eso a los usuarios, a personas que no están acostumbradas a eso, es un poco complicado, pero se da. Siempre yo trato de minimizar la cantidad en un recurso compartido, por lo menos, que no sea muy, eh, no sea, que el nombre no sea muy largo, para empezar. Porque si tu nombre de recurso compartido, luego carpeta compartida de la administración, y después otra vez dentro de esa carpeta compartida hay una carpeta de resolución del consejo. Y todo eso va ocupando espacio. Otra vez tener el espacio que consume espacio. Otra vez. Entonces siempre es importante tener nombres cortos para cualquier tipo de sistema operativo. No sé si me expliqué o está Sí, profe. bueno. La ruta absoluta, como le mostré, es desde la raíz hasta el directorio final donde quiere acceder. En este caso, por ejemplo, está mostrando el ejemplo del un cd al etc barra per barra net. Entonces, toda la ruta absoluta para acceder al directorio. Nuevamente, la ruta absoluta siempre empieza de la barra, no hay una ruta absoluta que no empiece. Si te dicen, te dan como una ruta absoluta, te pasan per net en Linux, no, es no una ruta absoluta. La ruta absoluta es desde la barra, el contenedor, el etc. Puede ser barra per barra net, por ejemplo. Se puede dar. Se crea un directorio en la barra
y después se creó el PER y ahí se instaló el programa. Se puede dar, sí. No es lo más práctico, pero hay cada administrador, entonces se puede dar esos casos. Pero siempre hay que respetar que las rutas absolutas empiezan con la barra hasta el final del directorio que se quiera acceder, o al archivo también, ¿no? La ruta relativa, por ejemplo, ya estamos en el directorio PER y queremos acceder al directorio net, no hace falta escribir todo etc barra PER, sino que solamente se escribe el CD al directorio al cual queremos acceder. No, es más práctico, más rápido y más seguro, porque también puedes escribir mal y por no te funciona el comando. Como le mostré también, están los dos puntos que se utilizan para moverse entre directorios, porque es el CD dos puntos apunta al directorio superior, sin importar qué directorio esté, el comando dos puntos siempre representa el directorio que está arriba, excepto si estás en la barra, ya, como si en la raíz propia. Encima de eso no hay nada. O sea, puedes hacer un CD dos puntos, te vas de net a per. CD dos puntos, de per te vas a etc y un CD dos puntos y te va a la barra. Después de ahí el comando CD dos puntos ya no va a funcionar. Te va a dar o un error o te va a tirar directamente en la misma ubicación que estás. A veces, como le comenté, es mejor o es más práctico acceder a la ruta por la forma relativa, dado que, por ejemplo, si ya estás en el directorio de PER y quieres irte directamente perdón, al directorio net, solamente hacer net. Pero supongamos que en este caso ahora está en el directorio net y quieres ir a user share docs. Como muestra en el ejemplo, tenés que hacer dos puntos, barra. De ahí salió de net recién. Después dos puntos, barra, salió de PER. Dos puntos, salió del etc. Y ahí empezó otra vez a escribir user share doc, que iba a ser más rápido si se hacía un cd user share doc desde el etc. Pero se puede hacer como demostración, se ve que se puede hacer por ruta relativa, que es hace más largo nomás el comando, necesariamente. Omitiendo todo eso, dos puntos, solamente dejando el user barra share barra doc, es más rápido, vamos a decir, más eficiente el comando. Listado de los archivos en un directorio. Entonces, vimos ya cómo funciona el comando ls en capítulos anteriores. Vimos cómo se utiliza. El ls es listar los archivos en el directorio actual. Le podemos indicar como argumento qué directorio queremos que nos liste, o podemos pasarle algunas opciones para que cambie la forma en que nos lista los archivos. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. En este contexto tenemos que tener en cuenta que el comando ls sirve eso, para listar el directorio actual. La lista de colores, o sea, estamos acostumbrados que nosotros vemos que en Linux hacemos un ls un archivo y nos muestra ya en un color distinto. Eso no es así, eso es un alias realmente al comando ls. O sea, el ls está haciendo un alias al ls menos menos color algo. Auto, creo que es menos menos color igual a auto. Entonces te va creando los colores. Los colores usualmente que hay para indicar que un archivo es o sea, que un texto plano o archivo
También se llama archivo normal, que no es ningún especial, que no tiene ningún ejecutable o un permiso de ejecución, vamos a decir. Después tener el directorio, que es de un color azul, depende de la distribución de Linux realmente. Puede tener los ejecutables, que usualmente es un verde, que te indica que es un archivo que se pueda, o un programa que se puede ejecutar. Y los símbolos en link, que usualmente es un celeste para llamar la atención. Pero un ls por sí solo no tiene ninguna opción. Un alias es lo que estamos usando. Acá vamos a ver qué es lo que alias. Y acá está, el ls está haciendo un ls menos color auto. Por eso es que cuando hacemos un ls nos muestra en colores los directorios, carpetas y así sucesivamente. Si uno quiere evitar que el comando ls ejecute el alias, se pone una barra antes del comando. Una barra invertida, no es la barra normal, o sea, la barra sería la barra invertida. Vamos a ver. Vamos a ver. Está acá, ls, vamos a ver. Nos muestran colores. Acá le hacemos un alias. Tiene que salir, sí, ls, un color. Y si queremos escapar de eso, que no nos haga eso, vamos a ver. Este no es. Este nos muestra sin ningún formato. No da una, o sea, si estás acostumbrado ya al que el comando ls te dé una referencia de ayuda por colores, en este caso, si usas sin color, todo como si fuese archivo común, sin texto plano, vamos a decirle. Esta es una forma de escapar de los comandos de los alias. Ponerle una barra invertida antes del comando. Como ven, también hay LA, es un ls-a. LL es un comando, es un ls-alf mayúscula, ya que te sale todos los alias que tenés ahora mismo, que se tienen todo configurado actualmente en el sistema operativo. Pues, acá empezamos a ver las opciones, que son lo que cambian el comportamiento del comando. De manera predeterminada, el comando ls no muestra los archivos ocultos. Los archivos ocultos, o vamos a decirle, para que Linux interprete que un archivo es oculto o especial, se le pone un punto en el nombre del archivo. Punto, nombre del archivo. Por ejemplo, punto bash rc. También puede ser un punto caché, que sería en este caso un directorio. Esos son son archivos o directorios de configuraciones que para que el usuario no meta o elimine o haga una edición de esos archivos que pueden causar que la configuración actual de su entorno de trabajo varíe, porque esos archivos son los que están de forma predeterminada cómo tiene que funcionar su entorno. Si se elimina o se modifica el punto profile o el punto bash.rc sin saber o sin tener el conocimiento adecuado, puede ocasionar que el archivo o el entorno donde está trabajando o la terminal donde está trabajando pueda comportarse de una manera poco usual. Después aquí también vemos que el comando ls también nos permite ver los archivos, por ejemplo, el punto, que sería el directorio actual, y el punto, que sería la indicación para ir al directorio superior. Como le comenté, hay unos archivos, los archivos ocultos son de configuraciones. Muchas aplicaciones y programas del sistema Linux almacenan configuraciones
ocultos del usuario en el directorio home. Esto ayuda a mantener una organización y evitar que los usuarios modifiquen accidentalmente esas configuraciones. Datos del sistema, que puede ser que el sistema va guardando alguna métrica o algo y necesita que no sea modificado ese archivo, entonces el administrador o la persona encargada pone eso que sea un punto algo del archivo, para que el usuario no vea. Y por seguridad, al ocultar esos archivos, se reduce la posibilidad de que los usuarios inexpertos modifiquen o eliminen esos archivos. Esencialmente creo que es el punto más importante, porque si uno ya sabe que existe va a modificar, pero si no sabe o no ve, no va a estar tocando. Entonces con el comando ls-a es para ver todos los archivos, todos. El listado o la visualización larga ya vimos también, es un comando ls-l, en el cual nos va a estar mostrando completamente el directorio con los permisos, y también vamos a ir viendo en las siguientes presentaciones qué representa cada sección de cada columna, vamos a decirle, de este comando ls-l. Pero para tener en cuenta es, ls-l te va a mostrar todos los directorios visibles. Si le poníamos el ls-la, ahí nos va a mostrar todos los directorios ocultos, archivos de configuración oculta, todo. De la misma manera, un listado largo. Estos listados largos usualmente se usan más para ver quién es el dueño, qué permiso tiene, si tiene algún enlace, un enlace duro, la fecha que se creó. Acá vamos a ver en la siguiente slide ahora. Bueno, acá se describe los datos que se ven en la salida del comando ls-l. Para empezar, tenemos el tipo de archivo. En este tipo de archivo pueden ser tres. Puede ser el D, cuando es un directorio, el guión, que sería un texto o un archivo común, y el L minúscula, no confundir con la I, que sería un symbolic link. Esto te ayuda mucho para saber si es que, por ejemplo, no tener con la opción de color, vamos a decirle, del LS. Tu LS no tiene la opción de color. O sea, no está configurado, el alias no está borrado, no existe. Entonces, a usted al hacer el ls-l, el primer carácter te va a indicar qué es. Si es un directorio, un archivo de texto plano, o un symbolic link, o un enlace. Los siguientes 10 caracteres lo que nos muestra son los permisos. Estos permisos vamos a ver en un capítulo que se va a dedicar exclusivamente a los permisos, pero para ir adelantando, tenés los tres primeros que serían RWX, que es el usuario dueño de la carpeta, del archivo. Después, el siguiente grupo de tres sería R, en este caso no está el W, y está la X. Esto pertenece al grupo. Y el siguiente es R, también no existe la escritura, y la X que serían para otros. Eso sería la definición.
Después, siguiendo con el comando ls, mostrando las opciones del "-l", tenemos el número que a veces queremos saber qué es. Este número que aparece antes del owner, el dueño, este número 2 o 1 o el número que esté ahí, es la cantidad de enlaces físicos que tiene el directorio. En este caso está diciendo que la carpeta desktop tiene 2 enlaces físicos, que serían enlaces duros. Después tenemos el owner o dueño, que sería sysadmin. El usuario propietario, cada archivo es propiedad de una cuenta de usuario. Es importante que el propietario tenga que tener los derechos para establecer los permisos. Nuevamente, este usuario es sysadmin. El permiso que tiene en este directorio desktop el usuario es RWX, o sea, él tiene todos los permisos dentro de su directorio, que es lo normal que tiene que ser para un usuario, para cualquier usuario que pueda trabajar normalmente dentro de su home. Tiene que tener todos los permisos de escritura, lectura y ejecución dentro de su propio home, si no, no va a funcionar bien. Continuadamente tenemos el owner, el group owner, que sería el mismo que el usuario. Si ustedes crean un usuario que se llama Pepe, su grupo se va a llamar Pepe también. Y esto es una cuestión de un estándar de Linux que crea un grupo primario y siempre el grupo primario va a ser el mismo que el usuario. Es simplemente para una cuestión de administración de Linux. Pero eso se ve también más adelante en capítulos posteriores donde cubrirá a detalle los permisos que puede tener un grupo o cómo un usuario puede pertenecer a uno o varios grupos. Después seguidamente tenemos el 496, que ese sería el tamaño que tiene el archivo, en este caso el directorio. Y este está en bytes, que o sea, serían 4 megas, o 4 megas, ay, perdón, 4 megas. Eh, si es muy grande el conteo, le conviene agregar al comando la opción H, que te va a permitir ver en un formato más legible, vamos a decir. Pero es para que tengan en cuenta que esta columna pertenece al tamaño. Si te sale 0, puede ser que sea un directorio, que el contenido sea muy grande y que no pueda mostrar en byte, entonces te muestra en 0 por ser un directorio nomás. Pero usualmente los directorios ceros, usualmente el tamaño que te da, una vez que le accedes dentro de él, si puedes hacer un ls-l otra vez, y ahí te va a decir la cantidad de tamaño de los archivos que estén ahí. Siguiendo con el ls-l, las últimas dos opciones son la fecha y hora que se creó y se modificó. En realidad esa es la hora que se modificó el contenido del archivo. En caso del directorio, indica la última vez que se agregó o se eliminó un archivo dentro del directorio. Entonces, esa fecha no es la fecha que se creó o la fecha que se modificó algo, sino que cuando es un directorio, tiene que tener en cuenta que es la fecha que se creó o se eliminó algún archivo ahí. Y por último, nos está hablando del directorio desktop, que en este caso es el nombre que aparece al final. Al final del comando, de toda la serie de comandos, va a ser el directorio al cual estamos viendo la información. Profe, Sí, hay un porqué de algunos directorios de Linux, son todos con minúscula y los directorios del usuario, que es lo que nos mostraste, empieza con la primera letra mayúscula. anteriormente todo era en minúscula y ahora por una cuestión creo más de estética
se crea la primera letra en mayúscula. Sí, es medio, vamos a decirle que la mayoría, usualmente, en todo lo que es Linux, la mayoría se maneja en minúscula. Y ahora se está introduciendo mucho en los directorios personales de los usuarios esa distinción que sea en mayúscula la primera letra. Siguiendo mucho la corriente de Microsoft, creo que están usando, porque Windows creo que es así. La primera letra de mi documento o documento es mayúscula. Entonces están siguiendo esa misma tendencia, vamos a decirle, para que los usuarios inexpertos puedan sentirse más familiarizados con el entorno. No sé si eso te respondió tu duda o... Sí, profe, gracias. Bueno. A continuación estamos viendo los tamaños legibles. Vamos a decirle que a veces, como le comenté anteriormente cuando estaba haciendo la descripción del menos L, una de las columnas es el tamaño. Si en un archivo te está indicando 15.661.400, creo que ¿no? Yo hice el número ahí, de tamaño, para calcular mentalmente cuánto es eso realmente lo que te está ocupando tu disco, medio que tenés que hacer una conversión medio larga. Entonces, lo más fácil es agregarle a ese comando ls-l la opción H. Y eso te va a traer en megas o en gigas el tamaño del archivo en cuestión, para que sea más fácil de trabajar con los tamaños y poder saber cómo va creciendo, cómo va aumentando en capacidad, cómo va creciendo tu archivo, si tu directorio está muy sobrecargado y necesita vaciar, o simplemente quieres ver cuánto consume tu programa instalado en el sistema. Entonces, con el comando ls-lh te va a permitir ver eso. Esta es una de las opciones un poco preguntar para qué, o sea, te lista tu directorio actual. Entonces, si vas a hacer un ls-d, lo único que te va a mostrar va a ser el punto. Nada más que eso. Te va a mostrar el punto que es el directorio actual. No hay mucha, o sea, en uso cotidiano no se le da decirle, mucho uso a este comando porque ya sabes dónde estás, ¿no? O sea, ¿para qué querer que te liste el punto? Pero está en el capítulo, o sea, tenía que mostrar que existe esa opción del "-d" que te da el directorio actual. Bueno, después tenemos un receso porque mi garganta me está por matar. Eh, el listado recursivo. Ah, habrá momentos así que va a necesitar ver un ls-r y todo lo que hay dentro del directorio ppp. Y eso lo que va a hacer es te va a traer un directorio de lo que hay dentro del directorio, y si hay un directorio otra vez abajo, va a listar lo que hay dentro de ese directorio. Hay que tener en cuenta que este comando "-r", si se usa en la raíz, por ejemplo, o hace un ls-r barra, y el comando puede llegar hasta colgar el equipo porque va a tener que entrar directorio por directorio hasta
hasta el final de todo, hasta el final del comando, hasta que se ejecuten y entren todos los directorios que existan dentro del sistema operativo. Entonces hay que tener en cuenta que puede ser, o sea, donde desplegar el comando te puede generar un problema. Si, por ejemplo, ahora le estoy diciendo sobre listar en en la barra, vamos a decirle. Pero imagínate, por ejemplo, que tenés vamos a decirle, un file system de base de datos, o no base de datos, vamos a ponerle de upload de archivos que te suben a tu página web, que tus clientes están subiendo constantemente archivos que ya sea para dar de alta algo en tu página web o algún documento que le solicitaste, y todos esos archivos van dentro de un directorio var www, mi página web barra upload, y todo ahí va dentro de ese directorio. Y no sé, se te llenó el disco duro, o que saber cuánto archivo hay, le hacen ls menos algo o menos r a ese directorio, y se te puede llegar a colgar el equipo por ese comando, si es que no tenés los recursos en hardware para respaldar ese comando, porque va a tratar de leer todos los archivos que están dentro de ese directorio. Y cuando más chico es el archivo y más hay, más lento es el proceso. Es una cuestión para que tengan en cuenta nomás, que a veces ese comando te va a mostrar las cosas que necesitas, siempre y cuando ejecutes dentro de un lugar o un directorio que sabes que no es muy largo el listado. Pero si el listado va a ser muy largo, donde estamos hablando de teras de información, mejor no hacer, porque puedes colgar todo el equipo y se arma la podrida ahí. Bueno. Bueno, para ordenar en un listado, acá le hice una tabla de los comandos más del ls. Vamos a decirle, el ls de por sí ya es algo que te va a listar un contenido. En este caso dice que el ls normal, ejecutando así, te va a listar el contenido. Voy haciendo a la par en la terminal. Vamos a ver dónde estamos. Estamos acá, bueno. Acá ls te lista contenido. Después está voy a achicar más esto para que se vea. Ahí. ¿Se entiende así? O sea, ven bien la terminal, las letras. A ver si se puede aumentar un poco más. Creo que no. Tenemos primero el ls, como le mostré recién, que lo que hace es listar el archivo. Después tenemos el comando ls menos s. En teoría, lo que nos va a hacer es listar del mayor al menor. Pero como acá estamos seguramente nos está dando todo cero en los directorios. Todo tiene el mismo tamaño, entonces no va a ser una prueba. Ese creo que tenía. Entonces, si hacemos un menos s mayúscula, nos trae la misma cantidad, pero nos va poniendo en otro orden. Y el orden que nos está haciendo, para entender mejor, hay que agregarle
Hay que realizarlo de la siguiente forma: ls menos ls. O sea, ahí nos dice, nos da el directorio. El que nos trajo en la parte superior del comando es el smb.conf, que su tamaño es esta cantidad de bytes. Luego está el TLS, que tiene 40,96, y después está el siguiente, que sería el último, que es 8 bits. Ahora, si por ahí queremos saber en megas o en un listado un poco más detallado, si es que por ahí nos sale algo más, le agregamos la opción "-h", que es lo que nos muestra de una manera legible. Entonces acá nos da que tiene 8,8K, el otro tiene 4K la carpeta, y el otro tiene un 8 bits o 8, bueno, ni siquiera llega acá, 8 bits sería eso. Pues tenemos el ls-t, que lo que hace es mostrar lo más reciente. O sea, si le hacemos un ls-t a esto, en teoría el que es 17 de diciembre tendría que ser el último. Vamos a ver. Como hay que agregarle la L para que sea más entendible. Dice, ahora cambió el orden. Ahora tenemos que el SMB sigue siendo el último que se modificó, que va al 8. O sea, va al diciembre 17, después tenemos el que fue en julio 28 y julio 28. Después, por si necesitemos, o sea, la cuestión de que se necesita mostrar la hora exacta, hay un comando que es menos, o sea, una opción del comando que es full time, y este full time es perdón, menos full time, ya asume que es un ls menos l, o sea, el menos l ya tiene asumido, y entonces no hace falta ponerle el menos l a esto. Y aquí nos da la hora precisa que se creó o se modificó el archivo. Este es el formato que sale. La fecha, que fue el 22 del 12 o sea, el año 22, el mes 12 y el día 17 a las 19:26. El -3 creo que es la zona horaria, no estoy muy seguro, pero simplemente para que sepan que existe ese comando, en algún caso cuando le pidan algo específico, que ahora se modificó un archivo con el ls-t menos full time, te puede dar esa información. Y perdón. Después ocurre, por ejemplo, que tenías un listado, en este caso es corto, pero por ejemplo, suponete que tenés un directorio donde, como el caso anterior, tenés un directorio en tu servidor web donde tenés los archivos de configuración de tu servidor web, vamos a decir los archivos PHP. Y cada tanto te piden actualizar un archivo. La forma para verificar que se realizó ese comando es, bueno, por lo menos la que yo suelo usar, es usar el comando ls y agregar la opción "-r" al ls, que es lo que hace eh, un orden inverso, o sea, muestra lo que se modificó en la parte inferior. ¿Por qué me es más útil este comando? Porque si tenés muchos archivos y al hacer el ls, los primeros archivos que están en tu listado va a ir para arriba. Y entonces si estás en una terminal vas a estar subiendo con el scroll
o con la flecha o lo que sea para llegar hasta donde empezó el comando. En cambio, al hacerle el menos R, y lo voy a mostrar, ls menos l rt, entonces te va a liberar el prompt y el siguiente más arriba ya va a ser el archivo que se modificó, el último que se modificó. Si ustedes realizaron una copia, por ejemplo, un backup o una modificación de un archivo y quieren saber si se guardó o se modificó realmente o se copió por el nuevo archivo, con el comando, con este comando ls, con esas opciones, menos l, rs, rt o rs también puede ser, le va a ayudar a ver el último, en este caso va a ser el último más grande, que con el tamaño más grande, y en el caso anterior es el último con la que se modificó recientemente. Por ahí vamos a crear un touch test punto, a ver si me deja permiso de ahí un toque. Ahora le hago un, porque me envió arriba, porque el comando touch crea el archivo vacío, pero si le doy con el LTR me va a traer abajo mismo porque fue modificado hoy. Entonces se creó el archivo, entonces yo puedo decir, sí, se creó el archivo y está dentro del directorio. O se copió el archivo para asegurarse nomás. Bueno, vamos a tener un pequeño receso ahora, necesito descansar un poco, mi garganta está hecho mierda, entonces Dale, nos vemos profe. dentro de 20 minutos aproximadamente y continuamos, que nos quedan 12 slides aproximadamente y después vemos algunos ejemplos, algunas pruebas prácticas así para este capítulo y vemos si hay duda o alguna sugerencia que tengan y ya estaría terminando la clase. Entonces nos vemos dentro de 20 minutos. ¿Te parece bien? Voy a detener ahora la clase. Dale, profe. Anda a aplicarle